Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy. Nos acompaña la consejera del órgano electoral, José López Osorio Aguilar. Así es, gracias. ¿Cómo está? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Es un placer acompañarles aquí. Espero tener una conversación muy interesante, como siempre. Es un honor. Bueno, ha concluido su gestión como consejera presidenta. Van a continuar en el cumplimiento del calendario electoral. Estamos a 79 u 80 días para las elecciones. Y digo eso porque hay quienes cuentan el día de, otros no. Así es. Bueno, vamos a la recta final. ¿Qué dejó su gestión? ¿Tuvo la responsabilidad del montaje bajo su presidencia de las elecciones primarias e internas del pasado 9 de marzo? Ya sabemos todo lo que ocurrió, las dificultades que enfrentaron. Y bueno, venir a buscar culpables hoy de quién fue, creo que el pueblo y la sociedad, que es el mejor lector de lo que ocurrió en esa fecha, ya tiene su veredicto. Pero más allá de eso, ¿qué le dejó este año? La dejó con preocupaciones, le dejó como una profesional y una hondureña mucho más comprometida con la democracia, o todo ha pasado sin que pase nada. Buenas noches, José. Buenas noches, un gusto nuevamente. Bueno, sin lugar a dudas, no sería una opción decir que me dejó como que si nada hubiera ocurrido. Pienso que soy una persona distinta a la que ingresó en septiembre del año pasado. Hay muchas lecciones aprendidas, muchas lecciones de humildad también en el proceso. He entendido pues mucho más. Adentrarse en el Consejo Nacional Electoral es entrar en un mundo que, aunque se haya estado en la parte política e incluso en temas electorales, definitivamente no se conoce de la misma manera que en el Consejo Nacional Electoral. He aprendido que la fuerza del equipo y la tenacidad deben formar parte permanente de lo que ponemos a disposición del país, y que muchas veces hace más la disciplina que el talento. Porque una persona realmente comprometida es alguien con quien se puede contar, alguien que va a estar ahí permanentemente y va a realizar bien su trabajo. Pues hay lecciones también respecto de la democracia y podemos ampliar sobre algunas lecturas que tengo respecto de la situación de nuestro país. Por supuesto que yo seguiré con el mismo compromiso en el Consejo Nacional Electoral, haciendo mi trabajo. Yo siempre tuve un voto como presidenta y es el mismo que voy a seguir teniendo. Y por una precisión, diré que aunque yo estaba frente a la presidencia del Consejo Nacional Electoral, las decisiones se toman por los tres. En ese sentido, la única decisión que tomé por separado relevante, podríamos decir, es haber organizado el operativo de recuperación de las maletas el 9 de marzo, porque eso sí lo hice yo sola con un grupo de empleados en un pasillo. Y se logró gracias a Dios y gracias a la gente, porque gracias a la gente fue que primero conocí la denuncia por vecinos de las colonias Las Colinas, en primer lugar. Gracias a las personas supimos dónde estaban para poder lograr alcanzarlos. Gracias a las personas hubo votaciones en esos centros de votación, porque si no hubieran permanecido, si no hubieran guardado su proceso, si no hubieran esperado, algunos se fueron y regresaron, pues hubiera triunfado lo que se estaba orquestando en contra del proceso electoral del 9 de marzo. Usted ha revelado que deja un documento y como tal no es que la estamos perdiendo, hay que decir, las deliberaciones que van a seguir a partir de mañana con un calendario electoral que se va a ir cumpliendo, el voto de COSEP siempre va a estar ahí, como va a estar el voto de Ana Paola Hall, que es quien preside, y el voto de Marlon Ochoa. Pero en esas recomendaciones que bajo su presidencia se dejan, ¿en qué habrá que poner cuidado para que esto del 9 de marzo no vaya a pasar y que todos los cantones electorales el 30 de noviembre estén abiertos tal cual lo dispone la ley electoral de Honduras? Y si hay problemas, porque siempre los hemos tenido, eso lo debemos decir, que estos sean minúsculos, Claro. que sean dificultades que a las 8 de la mañana, por dar una hora, eso esté resuelto, y que le respeten la voluntad soberana al pueblo hondureño. Aquí está. Porque tu voto cuenta en las también elecciones 2025, abogada. Sí. Bueno, yo en este documento que estoy elaborando, que es un informe, básicamente es una memoria. No me atrevería yo a darle recomendaciones a nadie en particular,
Pero sí creo que entre las lecciones aprendidas y por lo tanto parte del esquema que debemos crear a partir de acá en actividades es tener también fijado nuestra atención en los aspectos que han sido considerados no sensibles a lo largo del tiempo. El transporte era un asunto bastante asegurado, con un organismo que lo ejecuta, con una logística comprobada. A ver, es gente que se entrena para ir a la guerra, literalmente. Y lastimosamente no se pudo hacer la entrega en tiempo del material electoral que se había pues encomendado a ellos por la Constitución de la República llevar. Hubo toda esta serie de circunstancias cuya claridad todavía no tenemos nosotros en el producto de la investigación que se está haciendo. A nosotros nos cambiaron en su momento las condiciones de lo que habíamos establecido a nivel de contrato, hubo una ejecución defectuosa y eso fue lo que sucedió. ¿Qué lección me deja a mí esto? Obviamente hay muchas lecciones, pero respecto de lo que se debe hacer en el proceso, fijar nuestro foco en las áreas que tampoco, que no han sido consideradas como sensibles. Ahora el transporte es un área sensible, pero debemos poner atención en la observación electoral, debemos poner atención en otros procesos pequeños que se consideran normalmente seguros, pero que sepa usted que cada detalle cuenta. Si nosotros no limpiamos las maletas electorales, si nosotros no ponemos atención dónde están los dispositivos biométricos que no se van a utilizar porque tenemos 7,000 adicionales, si nosotros no ponemos atención en que los que tienen dispositivos de capacitación devuelvan exactamente los que les integramos y no otros, en que no se queden con ellos, en que no instalen un software en un dispositivo que no forma parte del inventario, en que no se meta una computadora que no es nuestra, en que no se abran las maletas de regreso tampoco, porque desaparecieron 28,000 votos en primaria y nadie habla de eso. 28,000 votos que no se contabilizaron a sus candidatos. Son un montón de situaciones que suceden y pues yo por eso digo, yo renuevo mi compromiso y lo redoblo. Yo quiero que la consejera Ana Paola Hall sepa que puede contar conmigo por Honduras para empujar el proceso. No somos amigos en el Consejo Nacional Electoral, no tenemos por qué ser los mejores amigos, pero podemos ser altamente funcionales. Y yo por Honduras voy a estar poniendo siempre ahí lo mejor de mí, enfocándome en eso. Y si hay tareas que se deben encomendar, dividir y demás, que sepan que yo voy a estar ahí al pueblo hondureño. Soy árbitro del proceso, pero sepan que voy a estar más vigilante que nunca porque una de las lecciones aprendidas también es que, aunque es difícil abarcarlo todo, debemos intentarlo. Es decir, así de cara al pueblo hoy, José López no se calla. Por supuesto que no. Estimado Ochendo, yo soy oposición. No se nos olvide que yo soy oposición. Yo estoy en el Consejo Nacional Electoral. Ciertamente estoy ahí por el país. Fui nominada, bueno, yo me nominé, yo misma me postulé, fui apoyada por mi partido y obtuve con una mayoría calificada, igual que los demás consejeros, el cargo. Y me debo a mi país. Y en ese sentido, pues, si estoy en una posición, yo creo que hay ciertas dinámicas sociales del débil y el fuerte, del que está en el poder y del que no lo está. Conozco la desventaja de no estarlo, he sido atacada enormemente, he sufrido una violencia política descarnada, incluso en mi familia, mi hija, que no tiene nada que ver en esto, para herirme a mí, la han querido lastimar a ella. Han sucedido múltiples cosas, así que por supuesto que estoy plenamente identificada con las luchas que se deben lograr por la democracia, porque yo tengo una frase desde hace algún tiempo y puede que lo utilicen otros también. En democracia cabemos todos, es en otros sistemas donde no cabemos, pero en la democracia caben hasta los que disienten. Y eso es lo importante de sostenerla, fortalecerla y dejar de alimentar sus patologías. Revisa redes sociales. Yo, fíjese que no, yo recibí un consejo una vez de un expresidente de la República y me dijo, ahora que has entrado a este cargo, te voy a dar un consejo, me dijo don Pepe. No te pongas a leer los comentarios. Y efectivamente no lo he hecho. Le da paz a uno en alguna medida y pues serenidad a uno. Tenemos tanto trabajo en el Consejo Nacional Electoral que estar enfocado en estar leyendo redes sería difícil. Sin embargo, pues por supuesto que dadas las situaciones, las amenazas, el clima de violencia, pues hemos tenido oportunidad de hacer los mapas de medios sobre ciertos ataques con sus actores y demás para formular las denuncias que hemos formulado, pero también hemos tenido la satisfacción de leer el apoyo. Yo creo que en términos de moral, de conducta de un funcionario público, de apego a la ley o sus actuaciones normales, siempre la sociedad es un referente. El nivel de aprobación, y aunque somos seres imperfectos, profundamente imperfectos, debemos aspirar mínimo a cumplir con nuestro deber. Bueno, y es que debemos decir que ahí en esas redes sociales es donde se está moviendo la actividad política ahora. No sé si le ha sorprendido a usted que ha estado de cerca en estos procesos electorales, que arrancó la campaña
el 1 de septiembre y más los fines de semana que hay operativos, que hay presencia de simpatizantes de los partidos políticos en la calle, hasta hoy esto tiende a una pasividad, por lo menos en lo visto. En las redes sociales es otro escenario, Sí. ahí lo que menos ocurre son las 3 letras. Fíjese que sí, es cierto que, bueno, la campaña es una cosa, pero el interés de la gente en el proceso es otra. Y creo que esa es otra de las cosas que nos dejó el 9 de marzo. Tenemos gente profundamente interesada. Mire, a mí me ha sucedido y yo en esos momentos hasta, o por supuesto que hay momentos en los que me causa el grado de emoción saber que hay gente tan comprometida con el país. Yo el otro día estaba en una calle del centro de la ciudad, literalmente caminé 5 metros y se paró un vehículo, la gente adentro gritándome literalmente que confiaban en mí y que querían que defendiera el país. Y a uno frente a eso, ¿qué hace? Uno se compromete más. El común de calle sí tiene Mucho interés. Mire, yo en el ese interés. supermercado me acuerdo de doña Ana, que vive en la vía San Sebastián, si no me equivoco, doña Ana, permanentemente diciéndome que oraba por mí. Personas que me encontré afuera de la iglesia, en la Guadalupe, diciéndome yo en qué puedo participar. El otro día andaba en una ferretería y me decían, la gente me paraba y me decía, ¿yo qué puedo hacer? Le agradezco, por favor, no se vaya a dar por vencida. La gente está muy interesada, eso solo puede ser ese síntoma. No es una simpatía a Cosette, no es una simpatía por Cosette, es un interés en el proceso y eso yo lo valoro enormemente porque un pueblo que vigila su democracia y que la guarda, pues no la va a perder. Me da mucha esperanza. Bueno, vamos por parte de estos temas calientes que los tendremos que enfrentar e ir superando. Claro. 9 de marzo, falló el transporte, la custodia, el acompañamiento de las Fuerzas Armadas. Ese escenario al 30 de noviembre. ¿Cuándo deben tener ya la claridad ustedes que no vamos a tener dificultades en el acarreo del material electoral, que el, o la maleta electoral en este caso va a llegar tal cual se empacó, que van a tener los custodios la presencialidad sin ningún problema, no importa dónde se vote, y que los militares también van a garantizar? Bueno, aquí hay un ejercicio de corresponsabilidad nuevamente con la institución. A quien la patria ha honrado a través de su constitución en otorgarle esa atribución, la custodia, el transporte. Debo decir nuevamente por una precisión que no considero, por lo menos en la cadena de salida del material electoral, que haya sido la custodia la que falló. Falló el transporte en unos sectores en el Distrito Central y llegó tarde en San Pedro Sula. Esto tuvo diferentes... El resto del país estuvo pues, en medio de los problemas. Pues fíjense que a donde tenía que llegar al lomo de mula, llegó a tiempo, y a donde podía llegar a la Kennedy, no llegó. Esos son el tipo de cosas que a uno, en términos de sentido común, no le cuadran, pero bueno, no voy a elaborar sobre esa parte. Voy a elaborar sobre lo que usted me consulta. Personalmente, cuando nos presentaron el primer borrador de cronograma, nos planteaban una fecha de salida del material electoral en los departamentos y solicité que se hiciera con 2 días de anticipación. ¿Por qué? Porque en primarias lo planteamos para un día y se salió hasta el día siguiente. Luego hay seguridades adicionales que yo deseo que se coloquen con la maleta, con su salida, con su partida. Yo he invitado permanentemente a la sociedad civil a que hagan rutas de observación con acompañamiento al material electoral, y yo creo que eso se ha hecho antes, se estilaba que se hiciera, con las comisiones departamentales se organizan, los partidos se organizan, que también hagan observación en los centros de acopio, en la parte exterior pueden permanecer. Creo que tenemos que permanecer vigilantes. Las maletas que estaban extraviadas el 9 de marzo tenían todo su contenido adentro. No se les tuvo que agregar nada en el momento en que las recuperamos y las volvimos a distribuir, porque estaban armadas. Hubo un lugar en Olancho al cual no llegó el cuaderno de votación y ese se llevó, pero de resto estuvimos bastante bien. El impacto fue fuerte, creo que estaba bastante bien orquestado por quienes hayan participado de ello, porque incluso era con mucho impacto visual, con acusaciones ya armadas y cadenas y redes específicas como de publicidad para achacar responsabilidades a personas específicas, entre ellas yo. Entonces, había bastante eso. Así que tenemos que contrarrestar con organización. Disciplina vence, así que vamos a seguir trabajando. Yo he pedido una cinta de seguridad que se coloque de retorno, porque en el retorno sí hay cosas que no se conocen, pero la pérdida de 20.000 votos, por ejemplo, para Salvador Narral a mí me resulta impresentable.
y que hayan quedado sin que se solucionara la situación, es impresentable que se estén presentando requerimientos fiscales para otras cosas y que sobre eso no hay una investigación, es impresentable. Entonces, es, yo creo, muy importante asegurar el voto. Esas 20.000 personas que votaron por Salvador Narrala se quedaron sin que su voto fuera efectivo y el candidato también. Hubo casi 5.000 votos para el Partido Nacional, para el nivel presidencial también, que tampoco quedaron con efecto. Y se armó en algún momento una campaña para contrarrestar cualquier posible solución que encontráramos, lo cual no es correcto, porque en la legalidad hay diferentes formas de hacer comprobaciones. Y este elemento que agrega para evitar todos estos problemas y superar estos imprevistos, se deberá conversar sobre ello en el pleno, esto que me dice que se va a colocar una cinta. Se terminó la elección en la Junta Receptora número 1 del Carrizal. Se sella una vez que se tiene el acta. Esto se debe discutir por a supuesto. nivel... Yo remití la solicitud a la... ¿Y qué ha encontrado? ¿Registra que sí están de acuerdo? Bueno, en este ¿O momento... ya desde antes está la resistencia? No sabría decirle, no he recibido ningún comentario al respecto. Hace un par de semanas yo remití la solicitud de evaluar la posibilidad de incluir los requerimientos a la dirección electoral y a los gerentes del Centro Logístico Electoral, a quienes agradezco que ya remitieron la misma. Ahora tendremos que evaluarlo en el Pleno. Yo espero que por el país hagamos el respaldo. Yo creo que si nosotros estamos de verdad unidos en la prevención del fraude y la prevención de prácticas de corrupción electoral, tenemos que aprobarlo. Igualmente quiero hacer un planteamiento que implica la aplicación de un sello adicional, que también cuando es retirado deja una marca que es imposible que la quiten y que nos permitiría a nosotros saber que el acta de cierre, el formato que enviamos, es exactamente el que viene lleno por la Junta Receptora de Votos y que no ha habido sustitución de documentos en el retorno. Creo que hay diferentes medidas que se pueden aplicar. Obviamente, seguramente ellos también tendrán sus propias ideas y toda aquella que resguarde el proceso en esto que es lamentablemente la administración de la desconfianza va a recibir mi respaldo. ¿Esto se vota por consenso? Porque han confundido consenso y unanimidad. ¿O es 2-1? Vea, yo creo que hay una confusión derivada de la manipulación que lastimosamente a veces se hace de la ley. Las reglas de votación en los órganos colegiados no son un asunto que le corresponda reglamentar al Consejo Nacional Electoral, ni como máxima autoridad en nuestra titularidad como pleno, ni en otras escalas o instancias. Hay reglas ya establecidas en la ley electoral, hay reglas establecidas en la Ley General de Administración Pública, y nosotros no tenemos por qué estar discutiendo cada vez que se emite un nuevo reglamento cómo se van a aprobar las cosas. Eso no forma parte de mis atribuciones. Y si no es parte de mis atribuciones conforme a la Constitución y la ley, tampoco es parte de las atribuciones de mis compañeros consejeros. Muy bien, hacemos nuestra primera pausa. Coseb López Osorio, consejera del órgano electoral, hoy aquí en El Banquillo. Estamos a 79 días de las elecciones. Seguimos esta noche al banquillo con la abogada Coseb López Osorio. Las relaciones con las Fuerzas Armadas, más allá de todo lo que se ha dicho de los acontecimientos de marzo y lo que ocurrió en estos últimos tiempos, ¿cómo se deberá llegar al 30 de noviembre con la garantía que les manda la Carta Magna? Bueno, yo le cuento que creo que las instituciones tienen que relacionarse en el marco de la ley, en el marco de la Constitución, pero también en otras cosas, como el marco de la transparencia y el respeto institucional. En ese sentido, yo desde el momento en que se hizo la recepción pues de las Fuerzas Armadas, cuando se pusieron a disposición del Consejo Nacional Electoral, hice un llamado y yo lo reitero como ciudadana, como hondureña y como funcionaria. La estrella que puede brillar más brillante en ese uniforme de un miembro de Fuerzas Armadas es precisamente el honor de rendir a su país con apego a la ley y con la protección de los derechos ciudadanos y las garantías electorales. Así que así esperamos que eso brille en su solapa, que permanezca y que honren a cada una de sus familias, porque hay muchas personas en las Fuerzas Armadas que tienen sus familias en recónditos lugares del país, y yo creo que esas personas también esperan poder seguir con sus derechos, con sus libertades, avanzar y que las Fuerzas Armadas se constituyan un garante de ese orden en el país. ¿Se pueden tener ligeras modificaciones en tiempo en el traslado del material electoral
¿Es posible eso para tener la garantía de que allá en Santiago de Puringla, que allá en Río Esteban, que en Gualcince va a estar el material electoral a tiempo? Bueno, Que nosotros... no vamos a abrir y va a Y que no hay ocurrir lo nada. que pasó en la Kennedy. Bueno, en ese sentido yo creo que cabe también hacer el reconocimiento a aquellas personas que hayan sido encargadas del transporte en el resto del país, porque estuvo puntualmente en marzo. Y la falla fue aquí en Tegucigalpa y en algunos lugares de San Pedro Sula. Sí creo que tenemos que poner bastante énfasis en ello. Cada cosa tiene su medida distinta. Si el material va a llegar más temprano, entonces necesitamos una vigilancia más oportuna del material que se encuentra ahí, ¿verdad? Porque si llega tarde es un problema, pero si está ahí anticipadamente y no lo cuidamos, también es otro problema. Entonces tenemos que organizarnos bastante bien. Nuestro propósito es que el material esté desde el día anterior ahí y en consecuencia yo reitero una y otra vez, sea usted o no un observador acreditado del Consejo Nacional Electoral a través de una organización de sociedad civil, usted vigile su proceso. Cada hondureño mayor de 18 años, el 30 de noviembre no solo tiene voto, sino que también tiene voz y tiene presencia. Entendamos que el proceso nos pertenece a nosotros y que nosotros lo podemos cuidar, que podemos hacer denuncia, que podemos estar vigilantes, que somos dueños de ello y que nosotros podemos construir nuestra propia certidumbre y paz. Bueno, estamos hablando del aspecto de las Fuerzas Armadas con la garantía de la vigilancia de las urnas, de llevarlas, que el transporte sea efectivo. Pues fíjese que sobre el transporte... ¿O eso es superable? Pues yo creo que tenemos que superarlo. Es una obligación que lo superemos y que lo pongamos un proceso bien diseñado al servicio del país. Siempre puede haber problemas, ¿verdad? Y tenemos que tratar de disminuirlos. En ese sentido, reconocer nuestra imperfección, reconocer que somos vulnerables, que los procesos son vulnerables, que las personas son vulnerables, es parte del asunto. Tenemos que hacer un buen diagnóstico y un buen diseño de todo el entramado y lograr que lleguen a tiempo los materiales electorales, en ida y en regreso, ¿no? Sí, y la policía, el rol de la Secretaría de Seguridad con el tema de garantizarle a esa persona, no importa dónde le toque votar, pero al menos en los grandes sitios de concentración, de que no van a ser objeto de vulneración, de insulto y hasta de privarles el derecho a votar. ¿Qué esperan de ellos? Bueno, la verdad es que la preservación del orden es bastante importante en el país. Yo creo que es imperativo que cada autoridad trate de preservar el orden. En ese sentido, nosotros cuando hicimos una solicitud recientemente frente a la paralización que se ejecutó por ciertos grupos frente al Consejo Nacional Electoral el 7 de julio, pedimos apoyo a las Fuerzas Armadas de Honduras, nos fue negado en primera instancia diciendo que no tenían atribuciones. Pues la ley de la Policía Militar de Orden Público a mí me decía algo distinto, pero nos encontramos con eso. La policía nos apoyó después. Yo lo que quiero y pienso que debería suceder es que tengamos un clima de paz y de tranquilidad. Y en ese sentido, pues no es un referente la palabra que yo emita, ni lo que mande en una nota alguien desde el Consejo Nacional Electoral. Es un referente la ley y la Constitución. Yo creo que ahí están consignados los deberes y si la preservación de la paz incluye el día de las elecciones y el orden público que debe estar garantizado, así como que cada persona transite con tranquilidad a ejercer el voto, sin represalias, sin amenazas, sin chantajes y que no hayan pues acciones de carácter ilícito en esa actividad, es parte de lo que nos tienen que garantizar tanto desde la Policía Militar de Orden Público como de la Policía Nacional y yo pues quiero contar con ello. Bueno, y vamos al tema de los actores, que son claves en este proceso, actores políticos en veeduría. Ajá. Primero lo de la veeduría extranjera, ¿cómo está? Bueno, nosotros hemos recibido ya misiones de avanzada. La Unión Europea se ha hecho presente y agradecemos mucho que estén por acá, que hayan estado con su misión de avanzada y vayan a estar con su misión de expertos, que esto es importante que la gente lo sepa. Las misiones de observación electoral que vienen de afuera, incluso Organización de Estados Americanos, Unión, etcétera, no son cualquier misión. No son como cuando yo simplemente voy a un lugar y veo. Son misiones de expertos. Son personas que saben organizar elecciones, que saben de qué se trata, que conocen las reglas incluso no escritas, sobre la verificación de las actas, sobre cómo se organiza logísticamente. Hay diferencias en los países, pero en términos generales conocen el entramado logístico y la parte
relacionada con los derechos, tanto reconocidos a nivel de los países como reconocidos en los tratados Con internacionales. la observación internacional no hay problema, ya se han Ahora solo dado... tenemos, hay algunas y hay algunas pendientes, como la de transparencia electoral, y también ha venido ahora mismo de la Fundación 15 de septiembre una solicitud. Y todavía hay espacio para que soliciten y ustedes en el pleno revisen y digan, bueno, Claro, esta institución sí puede pues venir o esta organización. nosotros no hemos firmado a la fecha ningún convenio, excepto los internacionales. A nivel nacional tenemos más de 20 organizaciones que han solicitado. Por primera vez los gremios magisteriales se han anotado o quieren ser partícipes de la observación electoral. Yo voy a dar mi voto a todos aquellos que cumplan con los requisitos y que no sean activistas políticos. Esto es importante porque estábamos planteando lo de la observación internacional que ya nos adelantó. Ahora tengamos la puntualidad con la observación local, con los hondureños, porque hay organizaciones de la sociedad civil, hay ONGs, hay instituciones del sector privado, entiéndase la agrupación COEP con, con Sí, todos sus gremios, sí. el tema de los docentes que han solicitado integrarse. ¿Cómo van a hacer la revisión por aquello? Y aquí nadie está Coartando. alejado de tener un corazón, Bueno, un color. es que eso es un Entonces, derecho. ¿cómo separar eso para tener la garantía? Porque, ojo, aquí los veedores, en ese escenario que usted plantea, abogada, son claves, son fundamentales porque tienen la oportunidad de tener el acompañamiento, la vigilancia, si queremos llamarlo de esa forma, resumen la garantía de que su voluntad se va a respetar. Bueno, como yo dije antes, en el reglamento de primaria se establecieron los requisitos, igual se ha hecho en otras ocasiones, y para mí uno de los requisitos más relevantes es que la persona no sea un activista político, que no sea un miembro reconocido de un partido, que sea un miembro reconocido aquella persona que se presenta como miembro, que activa permanentemente, que concurre a sus actividades políticas. Ese espacio ya lo tienen garantizado a través de las candidaturas, ya lo tienen garantizado en las juntas receptoras de votos. Los partidos políticos tienen su lado. El lado de la observación electoral es para la ciudadanía que quiere participar a través de la sociedad civil organizada. Yo creo que se puede examinar de forma muy auténtica. Yo en primarias hubo 2 votos que emití en contra de la aceptación de 2 organizaciones. Una profundamente ligada al partido de gobierno y una profundamente ligada a mi partido, porque consideré que si eran personas que estaban activando, no debían ser partícipes y pues yo creo que la ecuanimidad convoca. Y en ese sentido pueden contar con mi imparcialidad, pero también con mi defensa del proceso, porque la observación tampoco debe ser un escenario de manipulaciones. Hay reglas, tienen que formarse. Yo creo que la mejor palabra para describir, o la mejor frase que tendría yo para este tema, es que no creo que la observación peligre, pero pienso que se está dilatando innecesariamente. Por ahí he escuchado que alguien manifestó que se estaba creando crisis donde no la hay. Pues yo lo que recuerdo es que en primarias hubo una crisis con la observación de la que nadie se dio cuenta. Porque no es normal ir a rescatar credenciales de observadores de una caja de tinta donde las escondieron. No es normal que no quieran entregar las credenciales a tiempo o que lo posterguen tanto que tenemos al límite y nadie supervise las credenciales ¿Cuándo que se deben emiten. estar ya las credenciales listas, independientemente de que sea la veeduría externa y la veeduría local? ¿En qué momento ya, visto un calendario electoral efectivo, deberá tener ese documento, ese carnet Bueno, que le certifique que está autorizado para observar? no pusimos esa fecha, pero bien que la podríamos introducir en el cronograma electoral, porque parece que si no es así, no avanzamos. El proceso implica que normalmente se ha suscrito un acuerdo preliminar con cada organización. En realidad, pareciera que nosotros les hacemos una concesión cuando es un derecho, ¿verdad? Que simplemente reconocemos y organizamos para que funcione. En cada organización de sociedad civil, cada quien se acredita. Si una persona quiere acreditarse, entonces manda sus documentos y van anotándose. Un ejemplo, Colegio de Abogados de Honduras tuvo credenciales en todo el país porque diferentes agremiados participaron. Y se les envía sus credenciales a cada lugar. No tenemos una fecha específica, pero debe ser oportuno. Ellos deben ser capacitados, deben saber qué es lo que van a observar, deben desplazarse en caso que vayan para un lugar que no va a ser su propio municipio, etcétera. Ellos sabrán cómo se organizan y están en su derecho. Sobre el corazón político que cada organización pueda tener, organización que cada persona, yo debo decir que tenemos que ser respetuosos.
Aquí lo que tenemos que entender es que cada quien tiene su rol y que la observación tiene sus reglas y que ellos hay cosas que no pueden hacer. Eso es como que yo no pudiera ser funcionaria porque tengo un corazón político en un partido definido. Discúlpenme, uno tiene que saber que puede discernir entre sus sentimientos partidarios y su nivel de profesionalismo, el apego a la ley y la Constitución. No dice de qué partido soy para que yo cumpla la ley o no. No dice si soy hombre o mujer, no dice nada de eso. No dice si es activista de tal cosa va a tener tal derecho y si es activista de tal cosa va a tener este otro. Yo creo que tenemos que ser profesionales. Es una aspiración legítima que podamos aplicar la ley y cumplir con nuestros deberes con imparcialidad, y el cumplimiento del deber está por encima de nuestro corazón político. Bueno, viendo fechas y tiempos y a sabiendas de las distancias que tenemos, podría ser que el lunes previo, en el tiempo del silencio electoral, sea un buen momento. Estoy dando una fecha hacia al azar para que ya esa documentación se tenga claro para dónde va y iniciar esa distribución. Bueno, la acreditación pasa en cierto tiempo, ¿verdad? La consejera Hall es una persona que ha sido muy activa en términos de observación internacional, ha sido varias veces jefa de misión en el exterior, le invitan frecuentemente a las organizaciones, así que estoy segura que ella va a honrar ahora con el empuje que le va a dar el proceso. Lastimosamente, durante más de un mes que yo estuve tratando de sacar el reglamento, no se ha logrado. No está todavía. Está el borrador. Hay 7 borradores de reglamentos que quedaron listos de parte de mi gestión y que están enviados a los consejeros para ser aprobados. Y esta decisión volvemos casi a lo mismo, pero es que es bueno dejarlo claro, es de los 3 o puede ser 2-1. Y planteo esto porque ya tenemos un antecedente que paralizó. Bueno, le voy a decir una cosa. Lo del antecedente es una vulnerabilidad del sistema y es lastimosamente la patología de nuestra democracia. Toda esa vulnerabilidad y esa falta de respeto a la institucionalidad, a la Constitución y la ley. Porque lo que sucedió el 7 de julio es una falta de respeto altamente impune, que sigue ahí como que si nada hubiera ocurrido, mientras que los que resguardábamos el proceso estamos denunciados y amenazados por el Ministerio Público. En presiones que yo catalogo de carácter ilícito, expresamente prohibidas por la ley. Mientras que pienso que deben avanzarse los procesos. Yo voy a confiar en que la consejera Hall ahora lo va a hacer, estoy segura que sí, se ha reunido ya con observadores y la unanimidad no es un tema en discusión en el Consejo Nacional Electoral. Yo no voy a ejercer atribuciones que no me corresponden, no legislo ni reglamento sobre las reglas de la democracia que se aplican a los órganos colegiados. Vámonos a la Ley General de Administración Pública y a la Ley Electoral, no tengo nada más que agregar. Y tengo otra consulta en este tema de la veeduría, porque a veces llegan misiones como tal, por los sentimientos que se tienen, puede ser de derecha o de izquierda, no están con la acreditación legítima y exclusiva que tienen ustedes, pero aquí aparecen como parte de una veeduría que nadie se las ha certificado y se venden, voy a usar este término, o se presentan, para no ser tan grosero, como que son parte de una observación internacional y más son activistas. Pues yo le voy a comentar, realmente en mi rol de consejera he tratado de ser prudente, aunque me catalogan como una persona muy activa y con una voz firme y que salgo adelante y digo las cosas, hay muchas cosas que yo no he manifestado. Cuando estábamos en el proceso de recibir las misiones internacionales que vinieron en marzo, hubo un grupo enorme de personas que venía llegando y se confundieron del personal que los estaba recibiendo y venían con chalecos de observadores y venían ingresando al aeropuerto en Palmerola y sin embargo ellos no eran parte de los acreditados. Ellos venían como por separado, pero venían con chalecos de observadores. Tenemos información de que anduvieron en los lugares y a mí me parece altamente sensible porque vinieron invitados por otros lugares, no tendría la certeza de quién, pero sí tengo la certeza de que estaban aquí en Honduras, que ingresaron porque se confundieron con el equipo de protocolo y se fueron al equipo de protocolo del Consejo Nacional Electoral, en que estaba mi personal, que fue muy activo, y cuando se dieron cuenta que no formaban parte de las listas, dijeron, no, no es con ellos, no es con ellos, y se fueron con otros equipos de protocolo. Son muchas cosas que han sucedido y que no hemos contado. Si yo les contara todas las cosas que han sucedido, se asombrarían, porque lamentablemente en un terreno donde la ley debería equiparar las fuerzas, lamentablemente nos toca estar jugando con astucia y estarnos cuidando. Vamos a la pausa. José López Osorio con nosotros al banquillo. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con la consejera del órgano electoral del país, José López Osorio, en nuestro cara a cara de hoy.
el tema de la identificación. Ya pronto tendremos el padrón electoral listo. Sí. Está dentro de las fechas que tienen los miembros del Consejo Nacional Electoral, el voto en el extranjero, para unos buenos, para otros malos. Rolando Catán está aquí con nosotros en nuestro Cara a Cara. Cara a Cara es presentado por Jet Stereo. Expande tu mundo con soluciones que te transforman. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Porque dentro de las atribuciones del Consejo Nacional Electoral, en el artículo 21 de la nueva ley... Enfóquenme eso, que lo lea la gente también. En el artículo 21 de la nueva ley, en el numeral C del inciso 3, dice que debe de emitir el reglamento del voto en el exterior. Es el Consejo Nacional Electoral. Y aquí, el artículo 80 dice el sufragio de los hondureños domiciliados en estados extranjeros. El Consejo Nacional Electoral tiene la potestad de autorizar. No es en nuestro marco jurídico un derecho. Debería de serlo. Debería de ser una oportunidad del fortalecimiento democrático, porque la democracia no son las elecciones. La democracia es la participación de todos los ciudadanos en la representación. Somos un Estado democrático con democracia representativa, es decir, de elegir a quienes lo representen. Ahora, pero la ley dice que es potestativo para ejercerlo. Este reglamento no ha sido discutido todavía por el Consejo Nacional Electoral. Muy bien. Rolando Catán es el director. Ahora no, él es... Presidente. Ahora está de presidente. Sí, presidente en el Registro Nacional de las Personas. Bueno, ¿cómo está lo del padrón electoral? Las dudas y la incertidumbre que se ha generado por el voto en el exterior, revisando cantidades que llaman la atención. En Houston, más de 70,000 electores. Sí. Casi las mismas cantidades tenemos para el estado de la Florida, en Miami. Solo se vota en los consulados. Sí. ¿Cómo esperan llevar un proceso con las garantías y el no fraude? Porque aquí hay que estar con una veeduría plena en todo el país y ahora en el extranjero. Bueno, tal como ha apuntado con certeza, el artículo nos da una potestad para decidir o no sobre el voto en el extranjero. Sobre esto hay múltiples aristas y el tiempo ha seguido avanzando. Es un tema que yo también creo que ha sido impactado por el retraso del mes de parálisis que se provocó por fuerzas externas al Consejo Nacional Electoral y luego por fuerzas internas. Hay un borrador de un reglamento. En 2021 no hubo reglamento, se ejecutó voto en el exterior sin reglamento. Ahora mismo yo estoy estudiando la ley que existía en 2001 para el voto en el exterior y también hemos visto las estadísticas. Tengo la persona nombrada en el proyecto, tenemos un presupuesto para la ejecución, sin embargo no se ha tomado todavía la decisión de si lo va a haber o no. El contexto es complejo. Tenemos una gran cantidad de DNIs sobre las cuales todavía el Consejo Nacional Electoral no tiene idea. Tenemos un problema por ahora con el censo que se ha postergado. ¿No tienen idea de cuántas son? Pues tenemos números que se han dicho, pero oficialmente nosotros no hemos tenido ningún documento. Y para mí como autoridad, cuando estoy en un cargo, las cosas constan documentalmente. Hemos tenido, por supuesto, reportes y denuncias que hemos conocido respecto de la exagerada cantidad de DNIs emitidas que están en posesión de los consulados como organismos auxiliares del Registro Nacional de las Personas, pero que no las tienen efectivamente los que deberían estarlas portando. Hicieron un proceso de identificación masiva, que entiendo que ha sido de gran utilidad para las personas, pero en términos electorales y como una credencial de elector en que se constituye el DNI, pues para mí es muy importante que veamos qué va a suceder con esto. Yo sí quiero tener acceso a los reportes. Entiendo que ya al Registro Nacional de las Personas les llegó finalmente un informe después de un par de años. Se ha planteado por parte de un miembro de sociedad civil, remitió una solicitud que fue turnada al Pleno y sobre la cual no hemos tampoco deliberado ni discutido absolutamente nada, que es que se realizara un preregistro de electores. Es decir, que hubiera un grupo de personas que pudieran decir, yo tengo intención de ir a votar. Usted lo ha dicho, hay una carga de 70,000 votos casi en Houston, hay como un número similar en Florida y así se repite, son una gran cantidad de personas, mientras que aquí establecemos otro número de votantes. Es decir, padrón electoral individualizado para los cantones electorales en Estados Unidos no existe. No tenemos ahora, ya recordemos que los sectores geográficos electorales de conformidad
con la ley se constituyen por uno o más sectores poblacionales de un mismo municipio. Son ciertas cosas que no aplican respecto a la anterior. Estoy tratando de jurídicamente estudiar el caso. Sin embargo, las decisiones que vamos a tomar posteriormente tienen que atender a recursos, seguridad del proceso y demás. En caso de que hubiera un voto en el exterior, yo quisiera que haya dispositivo biométrico en esos lugares y que haya observación. En 2021 hubo muchísimos consulados en los cuales no se pudo instalar siquiera la junta receptora de votos porque no había miembros suficientes de juntas receptoras de votos. Tampoco hubo mucho voto, solo 361. Es el voto más caro. Y bueno, y con esto quiero decir que sí tienen todo el derecho. Absolutamente. Es más, esos ciudadanos que viven en los Estados Unidos, los que viven en el Reino de España, son los que sostienen gran parte de la economía hondureña con las remesas. Pero como aquí no planificamos, que ese es el gran error histórico, que todo lo queremos hacer a última hora, deben tener una enorme precisión para evitar que vengan las quejas, los señalamientos y el cuestionamiento a un proceso que lo esperamos limpio. Por supuesto, precisamente de eso se trata, que si va a haber voto en el exterior sea bien diseñado. Nadie pone en duda el enorme valor que tiene la contribución que hacen esos hondureños que también tienen derecho a participar de la vida política del país. Muchos han partido en un exilio obligado por sus necesidades y por supuesto que tienen ese derecho, pero todos tenemos que ejercerlo dentro del marco del proceso. Yo misma no pude votar en las elecciones del 9 de marzo, derivado de que estaba ocupada en otras situaciones. Traté de votar, pero no estaba todavía instalada la junta receptora de voto cuando yo pude ir al lugar en que me correspondía votar. Así que pues estaremos en procura de las garantías, no solo para las personas, sino también para el proceso mismo. Tiene que celebrarse con seguridades. ¿Cuándo debe ya tener la claridad en el Consejo Nacional Electoral si se va a votar o no fuera de Honduras? Bueno, deberíamos hacerlo a la brevedad posible. En 2021 creo que se empezó a planificar apenas con un mes de anticipación y fue bastante complicado. Aún así lo lograron porque las circunstancias eran complejas. Había esta pandemia, ¿verdad? Así que debemos reconocer el mérito en quienes organizaron las elecciones de 2021. Ninguna elección es perfecta. Yo aspiraría a que se comience pronto, si es que se van a tomar las decisiones y que se encarrilen bien en el marco del derecho, en el marco de la constitucionalidad, pero también de las seguridades mismas del proceso. De nada sirve que pongamos una junta receptora de votos si no vamos a tener la observación, la junta misma para ejecutarlo. No vamos a estar gastando dinero innecesariamente. Tenemos que hacerlo de forma muy organizada. ¿Y el presupuesto se tiene, abogada? Dejamos un presupuesto para este efecto. Desde el diseño presupuestario se concibió. Sin embargo, hay circunstancias que no dependen del Consejo Nacional Electoral. Es un riesgo tener esta enorme cantidad de DNIs no entregadas. Es complejo y yo pensaría que debemos generar, no le corresponde al Consejo Nacional Electoral, pero el llamado es para otros actores en esto porque hay una corresponsabilidad. Debemos generar un mecanismo de resguardo de esas DNIs para ese día. Tienen que estar bajo resguardo y observación, que no sean trasladadas a ningún lugar. Si no las tiene su propietario, no tienen por qué andar por ahí circulando ni nada y tenemos que evitar. En este momento ustedes no saben si están allá en Estados Unidos, si están aquí en Tegucigalpa. El Consejo ¿Dónde Nacional está ese Electoral, DNI? pues nosotros no hemos recibido ningún informe oficial al respecto y si bien es cierto nosotros somos dos instituciones sin relaciones de subordinación, dependemos mucho de los insumos. Ahora mismo estamos haciendo precisamente el levantamiento de todo lo relacionado con solucionar las denuncias por traslados domiciliarios de este periodo. Y estamos esperando que vengan con los informes. Ellos nos ayudan a conformar, ellos tienen su base de datos, nosotros hacemos otras cosas, ellos hacen actualizaciones. Cuando usted va a solicitar, por ejemplo, su fotografía, nosotros tenemos que introducirlo en el censo, tenemos que trabajar muy coordinadamente y en eso yo le quiero enviar un mensaje a Rolando Enrique Catambo Jorques y a los demás, por supuesto en el Registro Nacional de las Personas. Esta servidora siempre estará proclive a que nos organicemos, a que trabajemos juntos y conjuntamente saquemos adelante los problemas. Nuestros equipos técnicos tienen que reunirse y yo desde hace bastante tiempo di autorización para que eso sucediera. Espero contar con su apoyo. ¿Cuándo es el límite de llegada del padrón electoral? Bueno, le pusimos el 30 de septiembre ahora para la emisión del listado definitivo de electores. Tendría que haber sido antes. Fue otra de las cosas que estuvieron impactadas por el retraso que se dio a raíz del 7 de julio. Es decir, estamos en 18 días, 19 días esperando el padrón electoral. Vamos a una pausa, ya regresamos con más aquí desde Al Banquillo. Nos acompaña la consejera del órgano electoral, COSEP López Osorio. Seguimos esta noche al banquillo. Aquí somos dados a enredar, a trazar. Ya vimos la experiencia
de la elección interna. Logísticamente, ¿cómo está el plan operativo? La impresión de papeletas, el armado de la maleta electoral, la prueba de tecnología. Hay alrededor de 1.500 centros de votación. Abogadas que no tienen conectividad. 1728. 1728. Hay que tenerla Sí. para tener esos informes a tiempo, aquí en la capital de la República. Voy a comenzar por energía eléctrica no tenemos en otros. Bueno, ¿cómo se va a trabajar? Bueno, se conjugan las dos cosas. Hay lugares donde no hay ni red, ni por telefonía celular, internet, ni energía eléctrica. Hay otros en que hay energía eléctrica, pero no hay red, y en otros en que hay red, pero no hay energía eléctrica. Entonces tenemos que ir haciendo las provisiones. Vean ustedes que necesitan mucho afinamiento logístico. Ayer hicimos la recepción de las ofertas para conectividad. ¿Qué significa esto? Tratar de cubrir estos 1.728 lugares que no tienen conectividad con antenas. En este caso trataríamos de que sean satelitales para que puedan hacer la transmisión. En ese sentido, eso equipara los centros de votación con el resto del país y permiten que en el tiempo prudente sean parte del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, que implica el envío de la Junta Receptora de Votos ya procesada del acta por primera vez para el Consejo Nacional Electoral. Luego, tenemos ahora mismo una gira de cartografía. Esta ya tiene casi el mes de estar afuera y les agradezco a todos los que han desplegado por el territorio nacional. Ellos son encargados de verificar cómo se encuentran los centros de votación, si están aptos, si no están aptos, si ya terminaron las remodelaciones que ha estado ejecutando el gobierno de la República, si tienen las condiciones necesarias, etcétera. Y lo mismo de la conectividad y la energía eléctrica se está verificando. Así que estamos haciendo una actualización de eso. Posiblemente haya más centros sin conectividad, posiblemente haya menos, pero ya está en proceso la revisión y la evaluación de las ofertas que se presentaron, a que sí que pronto estaremos, Dios mediante, adjudicando alguna de ellas si cumple con los requisitos. Sobre los documentos electorales, ya tenemos el diseño de las papeletas. Pronto van a estar conociendo en los mismos. Se están remitiendo al Pleno. Quedó listo el pliego. Mi salida de la presidencia ya quedaba listo. Y mañana se va a hacer la publicación del proceso para que puedan participar las diferentes imprentas, empresa privada que puede participar para poder ejecutarlo. Este es un proceso que también tiene que ser acompañado por la observación, por lo cual yo reitero a los partidos políticos que se organicen bien y que capaciten a sus personas para que estemos como vigilantes de este proceso de impresión. Así que vamos avanzando. En el Centro Logístico Electoral, un epicentro de tantas cosas y cuyo trabajo aprecio yo tanto, ya se han limpiado muchísimas maletas electorales, van cerca de más de 7.000, 8.000. Ya vamos avanzando, igual que en la bodega tecnológica, se está trabajando en la limpieza de los equipos y todo, porque se hace la configuración del equipo. Tenemos ya gente trabajando y luego viene la segunda etapa. Así que la etapa de premaquila implica que nosotros ya estaremos listos después para maquila. ¿Qué implica maquila? Armar con los insumos necesarios. También hemos publicado recientemente un pliego, o creo que se publica hoy, pero estaba listo, de insumos de la maleta electoral, porque recordemos que van documentos electorales que son esenciales, pero también van cosas como la tinta, que ya hicimos las pruebas químicas de tinta, por ejemplo, va las actas de cierre, va una linterna, van cosas que son pequeñas, pero que se necesitan, un papel higiénico, etcétera, todos los insumos que necesitamos para que las personas cuenten allá con todo para instalarse el día de la elección. Y aquí hay otro elemento que ya está fuera del alcance del órgano electoral y es el compromiso de capacitación de los partidos políticos, porque este es el escenario que provee el órgano electoral, pero el que va a manipular ese equipo, el que va a ser el responsable del traslado de la información, es el que nombran los partidos políticos para la mesa electoral, el que va a estar ahí garantizando que su voto cuente. Eso es de mucha importancia. Vea. ¿Qué comunicación han tenido con los partidos políticos para que esa capacitación sea efectiva? Yo decía hoy temprano que conversábamos con la abogada López Osorio, va a parecer mentira, pero hay personas que cuando miran una computadora, o habemos personas que cuando miramos una computadora, nos bloqueamos. No, y que nos dicen tiene que ingresar por aquí para que llegue hasta este sitio, tiene que hacer este y este y este procedimiento. Y ahí hay bloqueo. Sí, de acuerdo. Bueno, esto implica un enorme proceso de capacitación y qué bueno que lo toca. El Consejo Nacional Electoral sí tiene un Instituto de Formación Político Electoral y en ese sentido se han organizado y ya están diseñados los instructivos para que los partidos políticos puedan, en un ejercicio de capacitación complementaria con nosotros, con los miembros del Instituto de Formación Política Electoral, iniciar
esta capacitación para las juntas receptoras de voto y para el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, además del conocimiento público de qué son delitos electorales, el rol de las Fuerzas Armadas, el rol de la Policía Nacional, etcétera, que aprovecho para decir que he solicitado que se introduzca entre las prohibiciones en materia de transporte el hecho de que se cambien las rutas que han sido previamente acordadas con el Consejo Nacional Electoral. He solicitado que se introduzca como prohibición. Es decir, nadie va a poder Alterar su camino. Lo acabo de estampar y espero que prospere, por supuesto, la propuesta. Pues hablando entonces de la capacitación, es un ejercicio de capacitación complementaria. Nosotros hacemos los primeros roles y luego se toman las personas que los partidos políticos nominan como miembros de la Junta Receptora de Votos. Ellos son un organismo electoral distinto, no somos nosotros y no son nuestros subalternos. Ellos hacen su trabajo de conformidad con la ley, con sus instructivos y hay que capacitarlos. Entonces, esto ya va a iniciar ahorita a finales de septiembre. Ya estamos con los primeros equipos, una etapa, segunda etapa, y ellos se incorporan a ello. También van a estar los custodios informáticos electorales que se tienen que capacitar. Todos ellos son actores de importancia, ¿verdad? Y también vamos a tener los comités departamentales que tienen ya que hacerse de sus propias labores, que es específicamente para las elecciones generales. Así que si hacemos capacitación, los secretarios, es de suprema importancia que nosotros los capacitemos un poquito más por lo que usted dice. Se ha encargado al secretario de ser el que transmite con auxilio del custodio electoral, ¿verdad? El custodio informático electoral. Entonces, si esta persona, además de sus labores que le atribuye la ley, el Consejo Nacional Electoral le ha encargado de hacer esa transmisión. Él es el que va con esa computadora, pero ahí va a estar el custodio informático electoral precisamente para coadyuvarle, en que haga el scan, que pueda enviarlo, que digite correctamente los números. Van a estar ahí las personas también de los demás miembros para poder vigilar que así sea y los observadores que le pido a la ciudadanía que vaya para que esté corroborando el trabajo que hace la Junta Receptora. Con todo este escenario de puntos a favor, de aspectos negativos, que ahí los vamos a tener, ¿de qué tanta calidad será la elección del 30 de noviembre? Porque dice usted tiene claro que elecciones habrá el 30. Así es, pues yo creo que debemos seguir aspirando a la excelencia. Ese tiempo es bastante aprovechable, el Consejo Nacional Electoral, sépanlo, no conoce horarios para trabajar, la gente se sorprendía cuando veía personas desmayándose en la época en que tuvieron acceso a nuestro centro logístico electoral. Eso ocurre con mucha frecuencia. Traté de instalar a una clínica, pero han exigido que se emita una licencia sanitaria, pero esperamos que prospere esta propuesta precisamente para bienestar de nuestros empleados. Y en ese sentido, tanta entrega, compromiso, trabajo arduo, turnos de 12 horas y 12 horas, es decir, 24 horas al día, nos pueden producir un proceso de calidad si tenemos un pleno comprometido y un equipo comprometido, porque dependemos de ese equipo. Bueno, le agradezco, abogada. No, es un placer. En 3 años, 4 años. ¿Sí? Hay gente que no le gusta ver mucho más allá de estos tiempos. ¿Dónde se ven 4 años? Pues yo tengo un nombramiento por 5 años en el Consejo Nacional Electoral. Y pues ya veremos qué dice el futuro. Estamos para servir a la patria. Me gusta mucho el servicio público y pues seguiré siendo madre, seguiré siendo hija. ¿Le ha pasado ese gusanito de una aspiración más allá de el cargo que ha Bueno, yo en ostentado? 2013 fui candidata a diputada. Fui candidata a diputada y pues sí, por supuesto he estado en el aspecto político, he sido presidenta del Tribunal de Justicia Partidaria de mi propio partido, así que he sido un miembro activo y yo pienso que tomar beligerancia en los aspectos que nos interesa del país y superar pues las etapas y tratar de hacer un cambio es importante. No se corre. No, claro no que hay no. Bueno, al final hubo tantas dificultades. Bueno, hay dificultades, en este proceso pero que recuerdo unos meses atrás cuando hubo la tensión, la tiranteza en el Consejo que no descartó irse. Por supuesto. Ahora eso ya no está en agenda. Bueno, la búsqueda del bienestar personal es importante y también tenemos que tener conciencia de cuando corremos peligro, ¿verdad? Yo creo que hago más por mi país estando viva y segura que no haciéndolo. Y es importante pensar en la familia. Mi familia ha sufrido en esta situación, mi hija también. Entonces, por supuesto que se me ha ocurrido, pero mi valentía no decae, mi gallardía tampoco, simplemente vamos con la cautela. Y pues recordemos que a veces la verdad incomoda y el cumplimiento del deber con tanto apego a la ley como el que yo busco también incomoda. José López Osorio Aguilar con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.